Hola, soy Javier, y mi esposa acaba de decir frente a todos nuestros amigos que prefiere dormir con su perro que conmigo. Y lo peor no fueron las risas que llenaron la sala, sino el silencio aplastante que vino después en mi alma, cuando me di cuenta de que, en el fondo, ella decía la verdad. Era un sentimiento helado, una confirmación de que yo era solo un mueble más en su casa, perfectamente decorada, menos valioso que el animal que dormía a los pies de su cama. ¿Alguna vez te han hecho sentir tan insignificante que prácticamente desapareces, incluso en tu propia vida? Antes de contarte lo que pasó después, en esa terraza con vista a los autos de lujo de sus amigos, el momento exacto en que decidí que todo había terminado, déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un hombre, despojado de todo, finalmente decide recuperar lo único que nadie puede comprarle: su dignidad. Vivíamos, o mejor dicho, yo vivía, en la órbita de Isabela y su familia. Su hogar era una imponente mansión en Coral Gables, un laberinto de mármol blanco, ventanales que se abrían a jardines impecables y un arte tan moderno y frío como las personas que lo admiraban. Esa noche era su fiesta de cumpleaños número 25, y el aire estaba cargado con el aroma de los lirios caros y una tensión que solo yo parecía percibir. Desde que me casé con ella, me convertí en una especie de accesorio exótico, el ingeniero de software de clase media que ella había rescatado. Mis logros eran minimizados con sonrisas condescendientes, y mis historias familiares se convertían en anécdotas divertidas para su círculo de amigos, quienes medían el valor de una persona por la marca de su auto o el apellido de su abuelo. Yo no tenía ninguna de las dos cosas y cada día me lo recordaban. El centro del universo de Isabela no era yo, ni su boutique de moda, ni siquiera sus padres, cuyo dinero financiaba su existencia. Era Bruno, un carísimo perro de raza al que trataba con una devoción casi religiosa. Mientras yo recibía miradas de desaprobación si dejaba una taza de café fuera de lugar, Bruno tenía un chef personal que le preparaba salmón orgánico y un armario con collares de diseñador que probablemente costaban más que mi primer sueldo. La veía susurrarle al oído, acariciar su pelaje con una ternura que jamás me había dedicado a mí y defenderlo con una ferocidad que me hacía sentir aún más invisible. El perro era el símbolo perfecto de mi rol en esa casa. Yo era el proveedor silencioso, el acompañante conveniente, pero el amor, el afecto genuino, estaba reservado para un ser que no podía cuestionar su superficialidad. Mientras los primeros invitados comenzaban a llegar, sentí esa punzada familiar de ansiedad y, por un reflejo que ya no podía controlar, mi mirada cayó sobre mi muñeca izquierda. Estaba vacía, como siempre, pero mi piel aún recordaba el peso del reloj de mi abuelo. Era lo único de valor real que me había dejado, no por su precio, sino por su historia. Lo sentía allí, una presencia fantasma, el tic-tac silencioso de un tiempo en el que yo sentía que pertenecía a algo, que tenía raíces. En esta casa, rodeado de una opulencia que me resultaba ajena y hostil, la ausencia de ese reloj era un recordatorio constante y doloroso de todo lo que había sacrificado para encajar en un mundo que, en realidad, nunca tuvo la intención de aceptarme. Era un vacío en mi muñeca, que reflejaba el vacío que sentía en mi pecho. El murmullo de conversaciones superficiales creció hasta convertirse en un estruendo. Los amigos de Isabela llenaron la casa, un desfile de vestidos de seda, sonrisas blanqueadas y un aire de superioridad tan denso que casi se podía tocar. Intenté integrarme, ofrecer bebidas, iniciar una conversación sobre algo más que el último viaje a los Alpes o la caída de la bolsa, pero mis intentos eran recibidos con miradas vacías o interrupciones rápidas. Isabela, por su parte, era un sol brillante en su propia galaxia. Flotaba entre los grupos, su risa resonando como campanitas de cristal, aceptando elogios y regalos con una gracia ensayada. Valeria, su mejor amiga, me lanzó una mirada de arriba a abajo y le susurró algo al oído a Isabela, quien soltó una risita. En ese momento dejé de intentarlo. Me recosté contra una pared, convirtiéndome en parte de la decoración, un espectador silencioso de la vida de mi propia esposa.
El momento culminante llegó cuando un grupo se reunió en el centro del salón, con las copas de champán en alto. Mateo, uno de sus amigos más ruidosos y probablemente el más adulador, levantó la voz para llamar la atención de todos. «Isabela, mi reina, ahora que tienes todo lo que una chica podría desear», dijo con una sonrisa socarrona, «dinos la verdad de todo lo que hay en esta casa. ¿Quién es tu verdadero favorito?». La pregunta flotó en el aire, cargada de una ligereza falsa. Todos se rieron, esperando una respuesta ingeniosa, quizás un guiño a sus padres o una broma sobre su auto nuevo. Yo también esbocé una sonrisa tensa, un mecanismo de defensa que había perfeccionado durante años, mientras mi estómago se contraía en un nudo. Esperaba, con una ingenuidad estúpida, que por una vez, solo por una vez, me eligiera a mí. Isabela sonrió, una sonrisa amplia y radiante que no le llegaba a los ojos. Se inclinó y levantó a Bruno, que había estado descansando en un cojín de terciopelo. Lo acunó en sus brazos como si fuera un bebé, besando la parte superior de su cabeza. Luego, miró directamente a Mateo, pero su voz se proyectó para que todos en la sala pudieran escucharla con claridad. «Ay, qué pregunta tan fácil», dijo, con un tono juguetón que era veneno puro. «Prefiero dormir 1000 veces con mi perro que contigo». El silencio duró apenas un segundo, antes de que la sala estallara en una carcajada atronadora y cruel. No eran risas amigables, era el sonido de una manada que disfruta de la humillación de uno de los suyos. El calor subió por mi cuello hasta mi cara, y sentí como si 1000 agujas diminutas pincharan mi piel. Mi sonrisa forzada se congeló en mi rostro, una máscara grotesca que apenas contenía la fractura que sentía por dentro. No dije nada. No podía. Las palabras se habían atascado en mi garganta, ahogadas por la vergüenza. Mientras las risas comenzaban a disminuir, convirtiéndose en risitas y murmullos, mi expresión cambió. La sonrisa falsa se desvaneció, reemplazada por una calma gélida que no había sentido antes. Mi rostro se endureció, mis hombros se enderezaron y por primera vez en mucho tiempo sentí que la niebla de complacencia que me había envuelto comenzaba a disiparse. Sin mirar a nadie, especialmente a ella, me di la vuelta. Cada paso que daba hacia las puertas de cristal de la terraza se sentía pesado, deliberado. El silencio incómodo que dejé a mi paso fue más elocuente que cualquier grito. Podía sentir sus ojos en mi espalda, confundidos, irritados, pero ya no me importaba. Estaba caminando hacia el único lugar donde podía respirar. Al salir a la terraza, el aire fresco de la noche de Miami me golpeó como un bálsamo. El ruido de la fiesta se atenuó, convirtiéndose en un zumbido distante y sin sentido. Me apoyé en la barandilla de cristal, mirando el jardín perfectamente iluminado, la piscina de un azul irreal y, más allá, el brillo metálico de los autos de lujo estacionados en la entrada. Eran símbolos de un mundo al que yo nunca pertenecería. Entonces, vi mi propio reflejo en la oscuridad de los ventanales. Vi a un hombre pálido, con los ojos hundidos, un extraño en su propia vida. Detrás de mi imagen fantasmal, podía ver las siluetas borrosas de Isabela y sus amigos, observándome como si fuera un animal en una jaula. Pero en ese preciso instante, algo cambió. No era venganza lo que sentía crecer dentro de mí, sino una resolución tranquila y absoluta. Era el principio del fin. La puerta de cristal se deslizó y se cerró detrás de mí, amortiguando el murmullo de la fiesta hasta convertirlo en un zumbido sordo, casi irrelevante. Durante unos minutos no pensé en nada. Solo sentí la brisa húmeda en mi rostro, el frío del metal de la barandilla bajo mis manos y el latido lento y pesado de mi corazón, que parecía haber encontrado un nuevo ritmo, uno más firme y deliberado. Mi reflejo en el cristal oscuro me devolvía la mirada de un hombre que ya no reconocía, o quizás de un hombre al que por fin empezaba a ver con claridad. Había una dureza en mis ojos que no estaba allí una hora antes. Era la calma que sigue a la tormenta, la quietud que precede a una decisión irrevocable. Sabía, con una certeza que me helaba los huesos pero también me liberaba, que mi vida como el esposo de Isabela había terminado en ese preciso instante. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera de nuevo. Era ella. Isabela no se acercó con una expresión de arrepentimiento o preocupación. Su rostro estaba tenso,
sus labios apretados en una fina línea de irritación. Llevaba su copa de champán en la mano, un accesorio más en su estudiada pose de anfitriona perfecta, cuya noche estaba siendo arruinada. «¿Qué demonios te pasa, Javier?», siseó, manteniendo la voz baja para que nadie desde adentro pudiera oírla. «Estás creando una escena. Todos te están mirando». No había ni una pizca de empatía en su tono, solo la acusación de que mi dolor era un inconveniente social para ella. Me quedé en silencio mirándola, y por primera vez vi más allá de su belleza. Vi a una persona hueca, aterrorizada por la idea de que una sola grieta en su fachada perfecta pudiera hacer que todo su mundo se desmoronara. ¿Te vas a quedar ahí callado como un tonto? Era una broma, por Dios. Tienes que aprender a relajarte, continuó, su voz subiendo un poco de tono. Siempre eres tan sensible, tan dramático. Mis amigos no entienden tu actitud. Cada palabra era una pequeña daga diseñada para hacerme sentir pequeño, inadecuado. Era su táctica de siempre. Cuando me hería, la culpa era mía por sentirme herido. Me di cuenta de que nunca se había tratado de una broma. Era una declaración de poder. Una forma de recordarme mi lugar en su jerarquía, justo por debajo del perro. Mi silencio continuó, pero ya no era un silencio de debilidad. Era un silencio de observación, de juicio. Estaba archivando cada palabra, cada gesto, como evidencia en un juicio que se estaba llevando a cabo dentro de mi cabeza. Y el veredicto ya era claro. Como si la situación no fuera lo suficientemente humillante, Valeria apareció detrás de Isabela, con una sonrisa condescendiente en su rostro. «Isa, déjalo. Si quiere hacer un berrinche, que lo haga solo», dijo mirándome como si fuera un niño malcriado. «Algunas personas simplemente no están hechas para este tipo de ambiente». Su comentario fue el golpe de gracia, la confirmación de que para ellas yo no era una persona sino un proyecto fallido, un accesorio que no combinaba con la decoración. La injusticia de todo aquello me quemó por dentro. No era solo la broma, era el patrón constante de desprecio, la forma en que me despojaban de mi identidad día tras día, reduciéndome a un simple espectador de una vida que se suponía que era mía también. Miré más allá de ellas, hacia la hilera de Porsches y Mercedes que brillaban bajo las luces del jardín, y un recuerdo amargo me inundó. Ese destello de metal caro me transportó a otro lugar, a una pequeña y polvorienta casa de empeño en Little Havana, hace poco más de un año. Recuerdo el olor a naftalina y a sueños olvidados. El hombre de aspecto cansado detrás del mostrador de cristal rayado. Sentí el peso del reloj de mi abuelo en la palma de mi mano por última vez. Era un Omega de oro, de la década de 1950, con el segundero que se deslizaba en un movimiento suave y continuo. No era solo un reloj, era la historia de mi abuelo, un inmigrante que había trabajado hasta romperse la espalda para darle un futuro a su familia. Era el único objeto que conectaba generaciones, el único legado tangible que tenía. Lo deslicé sobre el mostrador y vi cómo el hombre lo examinaba con una lupa, reduciendo la historia de mi familia a un precio. Lo hice por ella, por el depósito inicial de su boutique. Todo esto podría ser nuestro, Javier. Piensa en el futuro, me había dicho Isabela con esa mezcla de entusiasmo y presión que sabía usar tan bien. Sus padres, según ella, solo le darían el resto del dinero si demostraba que podía conseguir una parte por sí misma. Era una prueba, decía, y yo, ciego de amor y desesperado por demostrar mi valía en su mundo, caí en la trampa. Le di el dinero, cada centavo, y ella sonrió y me prometió que se lo contaría a todo el mundo, que diría que lo habíamos construido juntos. Unas semanas después, en la fiesta de inauguración de la boutique, la escuché decirle a un reportero de una revista local: «Mis padres siempre me han apoyado incondicionalmente. Su generosidad hizo posible este sueño». En ese momento, sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. La mentira fue tan fácil, tan natural para ella. Ahora en la terraza, esa misma frialdad me recorría de nuevo, pero esta vez era diferente. No era la frialdad de la decepción, sino la del acero que se templa. Isabela seguía hablando, su voz ahora con un tono de amenaza apenas velado. «No olvides dónde vives, Javier. No olvides todo lo que tienes gracias a mí, a mi familia. Un pequeño error de juicio como este, una escena en mi cumpleaños, podría tener consecuencias.
Ahí estaba, la carta que siempre jugaba cuando sentía que perdía el control. El recordatorio de mi dependencia financiera. Vivíamos en una casa que no era mía, conducíamos autos que no eran míos y asistíamos a fiestas donde yo era el único que no pertenecía. Durante mucho tiempo, esa dependencia me había mantenido en silencio, agradecido por las migajas de una vida de lujo que nunca había deseado realmente. Mateo, el amigo que había hecho la pregunta inicial, se asomó a la terraza con una sonrisa nerviosa. «Vamos, chicos. La fiesta está decayendo sin ustedes. Javier, amigo, no te tomes las cosas tan a pecho. A Isabela te adora. Solo tiene un sentido del humor particular», dijo, intentando actuar como un mediador. Su intervención fue tan torpe y superficial que casi me hizo reír. ¿Adorarme? Esta gente no tenía ni la más remota idea de lo que significaba el amor o el respeto. Para ellos, las relaciones eran transacciones, las emociones eran herramientas, y la lealtad era un concepto tan extraño como la modestia. Su intento de aligerar el ambiente solo sirvió para resaltar el abismo insalvable que existía entre su mundo y el mío. Ya no había puente posible para cruzarlo. Entonces algo dentro de mí se asentó. La rabia se disipó, la humillación se desvaneció, y en su lugar quedó una claridad absoluta y tranquila. Miré a Isabela, luego a Valeria y a Mateo y vi a 3 extraños, 3 personas con las que no compartía absolutamente nada de valor. Respiré hondo, el aire fresco llenando mis pulmones, limpiando los últimos vestigios de duda. Me enderecé y por primera vez en mucho tiempo sentí mi propia estatura. Ya no estaba encorvado por el peso de su desaprobación. Di un paso hacia la puerta, mi movimiento tan inesperado que los 3 retrocedieron instintivamente, como si hubiera crecido repentinamente ante sus ojos. Isabela me miró, confundida por mi repentina calma. «¿A dónde vas? No hemos terminado de hablar», dijo, su voz perdiendo la arrogancia y mostrando un atisbo de inseguridad. No le respondí, simplemente la miré a los ojos, y en mi mirada no había ira ni tristeza, solo una distancia infinita, que era la mirada que le das a alguien que ya no forma parte de tu vida, a un recuerdo que estás a punto de dejar atrás. Su rostro cambió. La irritación dio paso a una genuina perplejidad. No entendía este nuevo silencio, esta nueva calma. Estaba acostumbrada a mis reacciones emocionales, a mis intentos de buscar su aprobación. Mi serenidad la desarmaba por completo, porque era algo que no podía controlar ni manipular. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y entré de nuevo en la casa. Caminé a través del salón, pasando entre los grupos de invitados que se callaban a mi paso. Podía sentir sus miradas curiosas y juzgadoras en mi nuca, pero ya no me afectaban. Eran como los maniquíes de la boutique de Isabela, bien vestidos, caros y sin vida por dentro. Mi destino no era la puerta principal, no todavía. Había una cosa más que tenía que hacer, una verdad que necesitaba ser dicha, no por venganza, sino por justicia, por el hombre que vendió el reloj de su abuelo, por el hombre cuyo reflejo había visto en el cristal. Me dirigí hacia el centro de la sala, donde la música parecía haber bajado de volumen, y esperé. Sabía que ella me seguiría, y sabía exactamente lo que iba a decir. Isabela me siguió al interior. Su irritación era una estela palpable que cortaba el aire festivo de la sala. El murmullo de las conversaciones se apagó casi por completo cuando la gente se dio cuenta de que el drama de la terraza se había trasladado al centro del escenario. Las sonrisas se congelaron. Las copas se detuvieron a medio camino de los labios. Me detuve cerca de la gran chimenea de mármol, un lugar lo suficientemente central como para que todos pudieran verme y oírme. No me giré para enfrentarla de inmediato. En su lugar, dejé que el silencio incómodo creciera, que se convirtiera en una presión que ella no podría soportar. Podía sentir su furia ardiendo en mi espalda, la humillación pública de que yo, su dócil esposo, me atreviera a desafiarla. Era la primera vez que le robaba el protagonismo en su propia casa, y sabía que no me lo perdonaría. ¿Se puede saber qué estás haciendo?, siseó finalmente, su voz un veneno bajo para que solo los más cercanos la oyeran. Se acercó a mí, su perfecto vestido de seda susurrando con cada paso furioso. ¿Quieres que todos piensen que mi matrimonio es un desastre? En mi cumpleaños
Te estás comportando como un niño, Javier. Detén esto ahora mismo. Su preocupación, como siempre, no era por mis sentimientos, sino por las apariencias. Su mundo perfecto, construido sobre cimientos de dinero y estatus, tenía una grieta, y yo era el responsable. En lugar de sentirme culpable, sentí una extraña oleada de poder. Por primera vez, yo controlaba la narrativa. Su máscara de anfitriona perfecta se estaba resquebrajando y bajo ella solo había pánico. El pánico de ser expuesta. Mi silencio la enfurecía más. Miré por encima de su hombro, observando los rostros de sus amigos. Vi curiosidad en algunos, desprecio en otros y una incómoda lástima en unos pocos. Eran un jurado de mis pares, aunque no lo fueran en absoluto. Eran los testigos que necesitaba. Mi plan no era gritar ni insultar. Eso sería caer en su juego, darles el espectáculo que esperaban del esposo sensible y dramático. Mi plan era mucho más simple y mucho más devastador. Iba a usar la verdad como un bisturí, con una precisión fría y calmada. Sabía que la verdad dicha en voz baja en una habitación silenciosa podía ser más ruidosa que cualquier grito. Estaba esperando el momento exacto, la provocación final que me daría la justificación perfecta para hablar. Y entonces llegó. Mientras Isabela seguía susurrando amenazas sobre las consecuencias que enfrentaría, mi oído captó un fragmento de otra conversación. Era Valeria, hablando con otra mujer cerca de la barra de bebidas, creyendo que el drama principal las mantenía a salvo del escrutinio. «Pobre Isa», dijo Valeria con un falso tono de compasión que no engañaba a nadie, siempre tratando de elevarlo a su nivel, pero él simplemente no tiene la ambición. Al menos la boutique le va de maravilla. Todo gracias al apoyo de sus padres. Imagina si tuviera que depender de él para algo así. La frase me golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. No era solo la mentira. Era el desprecio absoluto en su voz, la certeza con la que borraba mi sacrificio. Esa fue la chispa que encendió la pólvora. El recuerdo de la casa de empeño volvió a mí. No como una imagen, sino como una sensación. El frío del mostrador de cristal, el olor a polvo y el eco de la voz de mi abuelo contándome la historia de ese reloj. Un nudo de hierro se formó en mi garganta. Todo el dolor, toda la humillación y toda la ira que había reprimido durante años se cristalizaron en ese instante en una única y fría resolución. Mi mano se movió instintivamente hacia mi muñeca izquierda, un gesto fantasma en busca de un peso que ya no estaba allí. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los de Isabela. Mi expresión debió haber cambiado, porque su rostro pasó de la ira a una repentina e inconfundible sensación de miedo. Vio algo en mis ojos que nunca antes había visto. Sintiendo que la situación se le escapaba de las manos de una forma nueva y alarmante, Isabela intentó recuperar el control con la única herramienta que conocía, la humillación pública. Levantó la voz, asegurándose de que todos la oyeran esta vez. «Javier, ya es suficiente. Estás arruinando mi fiesta. Si te sientes tan ofendido por una broma estúpida, entonces vete a la cama y déjanos disfrutar. No sigas con este espectáculo patético». Su estrategia era clara: pintarme como un aguafiestas inestable, alguien cuya opinión no merecía ser escuchada. Esperaba que me encogiera, que me retirara avergonzado, pero ya no era ese hombre. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Eran simplemente el catalizador que había estado esperando. Me giré completamente para enfrentarla, mi cuerpo tranquilo, mis manos relajadas a los costados. La miré directamente a los ojos, ignorando a todos los demás en la sala. El silencio se hizo tan denso que podía sentirlo presionar mis tímpanos. «No», dije, mi voz sorprendentemente firme y clara sin un temblor. Cortó el aire como un cuchillo. «No me ofendí por una broma, Isabela. Simplemente me di cuenta de que tienes razón». Dejé que esas palabras flotaran en el aire por un momento, la confusión extendiéndose por su rostro y por el de sus amigos. La dejé preguntarse qué quería decir. La dejé anticipar una disculpa o una rendición que nunca llegaría. Le estaba dando la cuerda con la que ella misma se iba a ahorcar. La tensión en la sala era casi insoportable. Mateo parecía querer decir algo, pero una mirada mía lo silenció. Valeria había dejado de hablar y ahora me miraba con una mezcla de aprensión y curiosidad. Los padres de Isabela, afortunadamente ausentes esa noche,
se habrían horrorizado al ver su perfecta reunión social convertida en un tribunal silencioso. Pero para mí, este ya no era su hogar ni su fiesta. Era mi escenario, el único que tendría para reclamar lo que me habían quitado. Cada segundo de silencio era una victoria, un espacio que yo llenaba con mi presencia mientras el control de ella se evaporaba. Estaba desmantelando su mundo sin levantar la voz, simplemente existiendo en mi verdad. Entonces di un paso más cerca de ella, acortando la distancia hasta que estuvimos a solo unos metros de distancia. Su fachada de confianza se desmoronó por completo, reemplazada por una vulnerabilidad que nunca le había visto. Por primera vez, no era la reina de su castillo. Era solo una mujer asustada, que estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus propias mentiras. Incliné la cabeza ligeramente. Mi voz apenas un susurro, pero en esa quietud sepulcral resonó como un trueno para todos los presentes. «Tienes razón», repetí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «El perro es mucho mejor compañía para ti». Hice una pausa, asegurándome de tener su atención completa y la de todos los demás. Después de todo, continué, mi voz ganando fuerza pero no volumen. «Bruno no puede recordarte todos los días que tuve que vender el único recuerdo que me quedaba de mi abuelo». Sentí un tirón en el pecho al decir las palabras en voz alta, pero seguí adelante, mis ojos fijos en los suyos, que ahora estaban muy abiertos por la conmoción y el pánico. «Tuve que vender su reloj de oro, Isabela. Lo vendí para que pudieras tener el depósito para esa boutique, que ahora le dices a todo el mundo que tus padres financiaron por completo». El silencio que siguió no fue incómodo, fue absoluto. Fue el sonido de una bomba de verdad explotando en una habitación llena de mentiras. La onda expansiva de mis palabras pareció absorber todo el sonido de la habitación, el tintineo del hielo en los vasos, la suave música de fondo, incluso el zumbido del aire acondicionado. Todo se desvaneció en un vacío absoluto. Vi cómo los rostros de los amigos de Isabela se transformaban, pasando de la diversión ebria a una incredulidad total. Sus sonrisas se congelaron, sus ojos se abrieron de par en par, fijos en mí y luego en ella, buscando una negación, una explicación que restaurara el orden de su universo predecible. El rostro de Isabela era una máscara de porcelana agrietada. El color había desaparecido de sus mejillas y sus labios ligeramente entreabiertos temblaban. Por un largo segundo, el único movimiento en toda la mansión fue el lento ascenso de una burbuja en una copa de champán abandonada. En ese silencio, sentí que recuperaba el aliento por primera vez en años. Isabela fue la primera en reaccionar, como era de esperar. Su conmoción se transformó en una furia helada, una serpiente que se desenroscaba en sus ojos. «Estás mintiendo», siseó, su voz apenas un susurro pero cargada con suficiente veneno como para marchitar las flores del centro de mesa. Dio un paso hacia mí, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. «¿Te atreves a venir aquí, a mi casa, en mi cumpleaños y a inventar una historia tan ridícula y cruel? Estás enfermo, Javier. Estás resentido porque nunca pudiste encajar, porque nunca serás como nosotros». Era su contraataque predecible, negar, atacar, descreditar. Intentaba desesperadamente pintar mi verdad como el delirio de un hombre despechado, una última y patética puñalada para arruinar su noche perfecta. Pero sus ojos delataban su pánico. Había una verdad en mis palabras que no podía borrar. Como si fuera una señal, Valeria se movió para flanquear a su amiga, asumiendo su papel de leal defensora. Cruzó los brazos, mirándome con un desprecio que había perfeccionado hasta convertirlo en un arte. «Isa tiene razón. Esto es repugnante», dijo, su voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «Siempre supimos que había algo raro en ti, algo que no encajaba. Pero inventar una mentira sobre el abuelo de alguien, eso es un nuevo nivel de bajeza. Debería darte vergüenza». El resto de sus amigos murmuraban entre ellos, lanzándome miradas de desdén. El círculo se estaba cerrando a su alrededor, una falange de riqueza y lealtad superficial, lista para aplastar a cualquiera que amenazara a su reina. Por un momento, sentí una punzada de soledad, pero fue fugaz, reemplazada por la certeza de que estaba exactamente donde debía estar, fuera de ese círculo. No levanté la voz.
No me defendí. Simplemente saqué mi teléfono del bolsillo, un movimiento lento y deliberado que atrajo todas las miradas. No lo desbloqueé, no busqué nada, solo lo sostuve en mi mano. Un pequeño rectángulo de cristal oscuro que de repente parecía tener un peso inmenso. Miré fijamente a Isabela. No estoy mintiendo, dije, mi voz tranquila resonando en la quietud. Y tú lo sabes mejor que nadie. Recuerdo el recibo de papel amarillento que nos dieron en la casa de empeño de la calle 8. Recuerdo que el hombre que nos atendió tenía un tatuaje de una lágrima debajo de su ojo izquierdo. Y recuerdo que te quejaste de lo polvoriento que estaba el lugar mientras contabas los billetes. ¿Necesito seguir, Isabela? ¿O ya es suficiente? El efecto de mis palabras fue inmediato y devastador. El detalle específico del tatuaje, una pequeña verdad innegable que solo nosotros dos podíamos conocer, fue la piedra que hizo añicos su fachada de cristal. La cara de Isabela perdió toda su compostura. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido. Sus ojos se llenaron de un pánico puro y sin adulterar. Miró a Valeria en busca de ayuda, pero su mejor amiga solo pudo devolverle una mirada de confusión. La duda se había instalado. Las miradas de sus amigos ya no eran de desprecio, sino de una incómoda curiosidad. La armadura social que la había protegido toda su vida se había agrietado, y por primera vez estaba expuesta y vulnerable ante las mismas personas cuya admiración era su única fuente de sustento. Sin embargo, no sentí ninguna satisfacción en su derrota. No había placer en su humillación. Solo sentí un profundo y abrumador cansancio. Miré a mi alrededor, a las paredes adornadas con arte que no entendía, a los muebles que costaban más que mi educación, a las personas que medían el valor por etiquetas y apariencias, y me di cuenta de que no quería ganar esta batalla. Solo quería irme del campo de batalla. No importa, dije, mi voz ahora más suave, casi para mí mismo. Nada de esto importa ya. Mis palabras no estaban dirigidas a ellos, sino a la versión de mí mismo que había soportado todo esto durante tanto tiempo, el hombre que creyó que este mundo de oropel era un premio que valía la pena ganar. Le estaba dando permiso para irse. Con esa resolución final asentándose en mi alma, me di la vuelta. Le di la espalda a Isabela, a sus amigos, a la vida que había intentado construir sobre cimientos de mentiras y sacrificios silenciosos. Empecé a caminar hacia la puerta principal, cada paso resonando en el suelo de mármol como el golpe de un martillo de juez. El silencio en la sala era tan profundo que podía oír el latido de la sangre en mis oídos. Podía sentir docenas de ojos fijos en mi espalda, pero ya no me quemaban. Eran simplemente los ojos de extraños, espectadores de un acto final en una obra en la que yo ya no quería actuar. El pasillo de entrada, que siempre me había parecido tan intimidante y frío, ahora se sentía como un túnel hacia la libertad. «¡Javier!». El grito de Isabela rompió el silencio, agudo y desesperado. No era un llamado a la reconciliación, sino una orden. «No te atrevas a darme la espalda y marcharte. ¿A dónde crees que vas a ir, eh? No tienes nada». Absolutamente nada sin mí. Sus palabras eran su último y más cruel intento de herirme, de recordarme mi supuesta insignificancia, mi dependencia económica. Estaba tratando de encadenarme con el miedo, recordándome que fuera de las paredes doradas de su mundo, yo era un don nadie. Quería que todos en esa sala me vieran como un perdedor que renunciaba a la única cosa buena que le había pasado en la vida. Pero sus palabras tuvieron el efecto contrario. Me detuve en el umbral, justo antes de cruzar hacia la noche. La frase «no tienes nada» rebotó en mi mente. Pensé en la muñeca vacía de mi abuelo, en las noches de soledad en una cama demasiado grande, en las risas crueles y en la constante sensación de ser invisible. Y luego pensé en lo que estaba a punto de recuperar: mi paz, mi dignidad, el derecho a ser yo mismo sin pedir disculpas. Metí la mano en el bolsillo y mis dedos se cerraron sobre el frío metal de las llaves de mi coche. Un objeto simple, mundano, pero que en ese momento se sentía como el cetro de un rey. Eran mías. El coche era mío, pagado con mi sueldo de ingeniero, uno de los pocos vestigios de mi antigua vida que había logrado conservar. Giré la cabeza, solo lo suficiente para mirarla por encima de mi hombro una última vez. Mi rostro no reflejaba ni ira ni dolor, solo una calma que parecía desconcertarla
más que cualquier grito. «Te equivocas, Isabela», dije, mi voz tan clara y firme como el acero. «Por primera vez en mucho tiempo lo tengo todo». Hice una pausa, dejando que la paradoja de mis palabras se asentara en el aire cargado de la habitación. Levanté ligeramente la mano que sostenía las llaves, un gesto pequeño pero inequívoco. «Me tengo a mí». Y sin esperar una respuesta, sin mirar atrás, abrí la puerta y salí a la noche, dejando atrás el sonido de un mundo que se desmoronaba y el dulce alivio del silencio que me esperaba. El clic de la pesada puerta de roble al cerrarse detrás de mí fue un sonido definitivo, como el de una celda que se cierra para siempre. El murmullo de la fiesta se cortó abruptamente, reemplazado por el canto de los grillos y el zumbido lejano del tráfico de Miami. El aire húmedo y salado se sintió como una limpieza, lavando el perfume caro y la tensión sofocante que había dejado atrás. Me quedé allí por un momento, en la entrada de adoquines, con las llaves del coche frías y sólidas en la palma de mi mano. No sentía euforia ni rabia, solo un vacío inmenso y tranquilo, el espacio que queda cuando finalmente te deshaces de un peso que ni siquiera sabías que estabas cargando. Era la primera vez en años que sentía el suelo firme bajo mis pies, como si acabara de despertar de un largo y febril sueño. La puerta se abrió de golpe, con una violencia que hizo que la luz del interior se derramara sobre el camino como una herida abierta. Era Isabela, con el rostro descompuesto por una furia que nunca antes le había visto. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ardían con una mezcla de humillación y pánico. Detrás de ella, como dos sombras leales, estaban Valeria y Mateo. Sus expresiones eran una mezcla de conmoción y una mórbida curiosidad. «¡No te atreves!», Sa gritó, su voz rasgando la quietud de la noche. «¿No te atreves a hacerme esto a mí, en mi propia casa, y luego simplemente marcharte como si nada? ¿Quién te crees que eres?». Ya no era la anfitriona perfecta. Era una reina cuyo trono se tambaleaba y su única defensa era el ataque. ¿De verdad crees que alguien te va a creer esa historia patética sobre un reloj?, continuó, su voz subiendo de tono con cada palabra. «Estás inventando mentiras porque estás resentido. Resentido porque nunca tendrás lo que nosotros tenemos, porque no perteneces aquí y lo sabes». Cada palabra era un misil diseñado para impactar en mis inseguridades, las mismas que ella había cultivado y explotado durante años. Quería que el mundo, o al menos el pequeño y brillante mundo que la rodeaba, me viera como un mentiroso desesperado, un intruso desagradecido que intentaba manchar su nombre por puro despecho. Era una actuación desesperada para recuperar el control de la narrativa, para borrar la verdad que acababa de lanzar como una granada en medio de su fiesta perfecta. Valeria, siempre la fiel escudera, dio un paso al frente. «Es increíble, Javier. Isabela te dio todo. Te sacó de tu vida mediocre y así es como le pagas. Inventando cuentos de hadas para herirla», dijo con un desprecio teatral. «Todos vimos lo dramático que te pusiste por una simple broma. Es obvio que estás buscando atención». Sus palabras estaban destinadas a reforzar el muro de la negación, a crear una realidad alternativa en la que yo era el villano y ellas las víctimas. Mateo permaneció en silencio detrás de ellas, su rostro pálido e incómodo. Por primera vez, parecía que el guión de su vida superficial tenía un giro que no sabía cómo interpretar. Estaban intentando acorralarme socialmente, expulsarme de la manada a base de vergüenza y acusaciones. Pero yo ya no formaba parte de su manada. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, metí la mano libre en el bolsillo trasero de mi pantalón. Saqué mi cartera, un objeto de cuero viejo y gastado que contrastaba brutalmente con el lujo que me rodeaba. No dije nada. Abrí la cartera y de un compartimento oculto saqué un pequeño trozo de papel, doblado tantas veces que los pliegues estaban casi rotos. Estaba amarillento por el tiempo y olía ligeramente a polvo. Lo desdoblé con cuidado, mis dedos moviéndose con una precisión deliberada. Era el recibo de la casa de empeño. El nombre del local, La Joya de la 8, estaba impreso en una tinta desvaída en la parte superior. La descripción del artículo, reloj Omega de oro, circa 1950, y la cantidad miserable que me habían dado por él, estaban escritas a mano.
Sostuve el papel entre mis dedos, dejándolo a la vista bajo la luz dorada del porche. No necesité acercarme ni forzarla a mirarlo. Sus ojos se fijaron en él como si fuera una serpiente a punto de atacar. Lo guardé, dije. Mi voz era apenas un susurro, pero en el silencio tenso resonó con la fuerza de una confesión. No sé por qué lo hice. Supongo que una parte de mí, la parte que todavía recordaba quién era antes de conocerte, sabía que algún día necesitaría una prueba. No para los demás, Isabela. Para mí. Una prueba del precio real de tu boutique. El viento susurró entre las palmeras y por un instante ese fue el único sonido en el universo. El trozo de papel en mi mano era más que tinta y celulosa. Fuera el fantasma de mi abuelo, el testamento de mi sacrificio y la lápida de nuestro matrimonio. La reacción de Isabela fue una implosión silenciosa. Todo el color se drenó de su rostro, dejándola con una palidez cerosa. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Sus ojos, fijos en el recibo, se llenaron de un terror puro y desnudo. Era la mirada de alguien cuya realidad entera se había desmoronado en un instante. Valeria miró de mi mano al rostro de Isabela, y la certeza en su expresión condescendiente se desvaneció, reemplazada por una mueca de incredulidad y confusión. La duda había envenenado el pozo. La lealtad ciega de sus amigos se estrelló contra la dura e innegable evidencia de un trozo de papel amarillento. En ese momento la verdad no necesitaba ser gritada. Se había manifestado silenciosa e irrefutable. Miré a Isabela una última vez, no con odio, sino con una especie de lástima distante. Tenías razón desde el principio, dije, conectando el final con el principio. Bruno es mucho mejor para ti. Él nunca te pedirá que elijas entre él y una fachada. Él no te costó tu alma, solo dinero. A mí, en cambio, me costaste mi historia. Giré sobre mis talones, dejando el recibo en mi mano. No lo necesitaba más. La prueba ya no era necesaria porque yo ya conocía la verdad, y por fin me había liberado. Caminé hacia mi coche, un modesto sedán japonés que parecía un plebeyo en una corte de reyes de metal brillante. Cada paso era ligero, firme. Detrás de mí el silencio era absoluto. Nadie me siguió. Nadie gritó. La pelea había terminado, y yo había ganado no porque los hubiera derrotado, sino porque había decidido dejar de jugar. El sonido de la puerta de mi coche al abrirse fue nítido y claro. Me senté en el asiento del conductor. El interior familiar y sin pretensiones me recibió como un viejo amigo. El olor no era de cuero italiano, sino de café derramado y aire acondicionado, el olor de mi vida real. Ignoré las siluetas congeladas en la entrada de la mansión. Ya no eran parte de mi paisaje. Metí la llave en el contacto. El motor cobró vida con un ronroneo suave y fiable, un sonido que era completamente mío. Encendí los faros, sus haces de luz cortando la oscuridad y barriendo las caras conmocionadas de Mateo y Valeria antes de iluminar el camino de salida. No había ira en mi corazón, ni un deseo de venganza. Solo una profunda y abrumadora sensación de alivio. La libertad no era un destino, sino la simple acción de arrancar el motor y poner el coche en marcha, alejándome de una vida que me quedaba pequeña. Mientras me alejaba por el largo camino de entrada, eché un último vistazo por el espejo retrovisor. La imagen era como una pintura. Isabela, una figura pequeña y solitaria bajo las luces opulentas de su jaula dorada. Sus amigos estaban a unos pasos de distancia, no a su lado, simplemente observándola, sus rostros ilegibles. La reina había sido expuesta, y su corte no sabía cómo reaccionar. Apagué el espejo. Ya no había nada que ver allí. Apreté el acelerador y me adentré en la noche de Miami, dejando atrás el peso de un reloj que ya no existía y conduciendo hacia el horizonte abierto de una vida que por primera vez me pertenecía por completo. El viaje desde Coral Gables hasta el corazón de Miami se sintió como atravesar la frontera de un país extranjero. Dejé atrás las calles silenciosas y perfectamente arboladas, las mansiones que se escondían detrás de altos setos como fortalezas privadas, y me adentré en el pulso caótico y vibrante de la ciudad. Las luces de neón de los edificios de Brickell se reflejaban en mi parabrisas, borrando la imagen de la fiesta, de las caras conmocionadas y del rostro pálido de Isabela. No sentía que estuviera huyendo de algo, sino conduciendo hacia mí mismo.
Cada milla que ponía entre esa casa y yo era un eslabón roto de una cadena que me había estado ahogando lentamente. No tenía un plan, no tenía un destino, solo la certeza absoluta de que cualquier dirección era la correcta, siempre y cuando me alejara de allí. Mi primera noche de libertad la pasé en un hotel anónimo cerca del aeropuerto, un lugar de tránsito para gente que va a alguna parte. La habitación era impersonal, con una decoración genérica y una ventana que daba a un estacionamiento. Después del mármol frío y el arte moderno de la mansión, esta sencillez se sentía como un santuario. No había sirvientes susurrando en los pasillos, ni el sonido de las garras de Bruno en el suelo de madera, ni el peso de las expectativas en el aire. Solo el zumbido del aire acondicionado y el silencio. Me quité los zapatos caros que Isabela me había comprado, me recosté en la cama con la ropa puesta y sentí que el nudo en mi estómago, un compañero constante durante años, finalmente comenzaba a desatarse. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, con el sol de Florida entrando a raudales por la ventana, sentí una claridad que me había sido ajena durante años. Me senté en el borde de la cama y saqué mi teléfono. No había llamadas perdidas de ella, solo un par de mensajes de texto de Mateo, torpes intentos de mediación que borré sin leer. Sabía que cualquier conversación sería un laberinto de manipulación y culpa. En su lugar, abrí un nuevo mensaje para Isabela. Mis dedos se movieron con firmeza sobre la pantalla. Se acabó, Isabela. Enviaré a un servicio de mudanzas a recoger mis cosas personales esta semana. Por favor, déjalas en cajas junto a la entrada. Fue corto, frío y definitivo. No había espacio para la negociación. No era una petición, era una notificación. Presioné enviar y sentí como si estuviera firmando mi propia declaración de independencia. La respuesta no llegó de ella, sino de su padre, o más bien, de su abogado. 2 días después, recibí un correo electrónico con un lenguaje legal intimidante, hablando de abandono del hogar y de los términos de nuestro acuerdo prenupcial, que, por supuesto, la favorecía abrumadoramente. Me acusaban de angustia emocional y amenazaban con una batalla legal que me dejaría en la ruina. Leí el correo electrónico 2 veces. El viejo Javier se habría aterrorizado, se habría sentido atrapado, habría considerado volver suplicando perdón. Pero el hombre que leía ese correo en la habitación de un hotel barato solo sintió una extraña calma. No tenían nada que quitarme. El dinero, la casa, el estatus, todo era de ellos. Yo ya había renunciado a todo eso. Mi libertad no tenía precio, y ellos no tenían el poder para quitármela. Durante las semanas siguientes, mi vida se convirtió en un ejercicio de reconstrucción. Usé mis ahorros, el dinero que había ganado con mi trabajo y que había guardado celosamente, para alquilar un pequeño apartamento en Brickell. Era un espacio modesto, con una cocina abierta y un balcón lo suficientemente grande para una sola silla, pero cada centímetro era mío. La vista no era de un jardín impecable, sino de un mosaico de otras ventanas, otras vidas, un recordatorio de que yo era parte de un mundo más grande y real. Compré muebles de segunda mano, armé una estantería con mis propias manos y colgué un par de fotos de mis padres en la pared. Por primera vez desde que me casé, mi entorno era un reflejo de mí, no de la persona que se esperaba que fuera. Isabela quedó reducida a una figura silenciosa en el otro extremo de los procedimientos de divorcio. Nunca más hablamos directamente. Nuestros abogados intercambiaron documentos y propuestas, y yo acepté todo sin luchar. No quería nada de ella, ni de su familia. Un día Valeria me llamó desde un número desconocido. Su voz era una mezcla de curiosidad y veneno. Quería saber qué estaba haciendo, cómo estaba viviendo. Escuché que estás en un apartamento diminuto, dijo con falsa compasión. Isabela está destrozada, pero no te preocupes, se irá a Europa para despejarse. Sigue adelante, como siempre. Colgué el teléfono sin responder. Su intento de hacerme sentir pequeño fracasó. Su mundo de viajes y lujos ya no era una medida de éxito para mí. Mi pequeño apartamento se sentía más grande que su mansión. Unas semanas después del divorcio, mientras caminaba por el centro, pasé por una joyería. En el escaparate vi una colección de relojes sencillos y elegantes. Entré por impulso.
El vendedor me mostró bandejas de marcas suizas caras, pero mis ojos se posaron en un reloj japonés simple, con una correa de cuero marrón y una esfera limpia y blanca. No era de oro, no era una reliquia familiar, no tenía historia. Era solo un objeto funcional y hermoso en su simplicidad. Lo compré sin dudarlo. Al salir de la tienda, me detuve en la acera y me lo puse. El peso en mi muñeca izquierda era ligero, diferente al peso fantasma del reloj de mi abuelo, pero se sentía correcto. Era el peso de un nuevo comienzo, una historia que yo mismo estaba empezando a escribir. La vida de Isabela y su círculo continuó como un espectáculo bien ensayado. A veces, una foto de ella aparecía en mis redes sociales recomendada por el algoritmo. Siempre estaba sonriendo, siempre en un lugar exótico, siempre rodeada de las mismas caras sonrientes. Pero había algo diferente en sus ojos, una dureza, una vacante que no estaba allí antes. Parecía una muñeca perfectamente vestida en una casa de muñecas impecable. Bruno, por supuesto, siempre estaba a su lado, un accesorio peludo en su vida perfectamente curada. No sentí nada al verla, ni ira ni tristeza, solo el desapego que se siente al mirar una vieja fotografía de un lugar que ya no reconoces. Cerramos nuestro capítulo. Ella se quedó con su mundo, y yo, por fin, recuperé el mío. Ahora, meses después, a menudo me siento en mi pequeño balcón por la noche, con las luces de la ciudad extendiéndose ante mí como una galaxia de posibilidades. El aire es cálido, y el sonido del tráfico es un murmullo constante y reconfortante. A veces, miro mi muñeca y veo el segundero de mi nuevo reloj avanzar, marcando un tiempo que es completamente mío. No recuperé el dinero del reloj de mi abuelo, ni busqué venganza. Encontré algo mucho más valioso. Encontré la paz en el silencio, la fuerza en la partida y la inmensa, inquebrantable dignidad de ser simplemente yo. Estoy solo, pero no me siento solo. Por primera vez en mi vida estoy en casa. Si algo aprendí de toda esa noche y de los años que la precedieron, es que el valor no es algo que te dan, es algo que decides no permitir que te quiten. Durante mucho tiempo, busqué la validación en los lugares equivocados, en la aprobación de Isabela, en la aceptación de sus amigos, en un mundo que medía el alma de una persona por el precio de su reloj. Creía que si me esforzaba lo suficiente, si me encogía lo necesario, un día me verían. Pero esa noche, en medio de la humillación, entendí la verdad más simple y liberadora. Nunca me iban a ver, porque estaban demasiado ocupados mirándose a sí mismos en el reflejo de sus posesiones. La verdadera victoria no fue exponer su mentira. Fue dejar de necesitar que mi verdad fuera reconocida por ellos. La última arma que Isabela usó contra mí fue la frase, «No tienes nada». Y desde su perspectiva era cierto. Al irme, renuncié al acceso a su riqueza, a su estatus, a su mundo perfectamente decorado. Pero lo que ella nunca podrá comprender es que, a veces, para tenerlo todo, primero tienes que estar dispuesto a perderlo todo. Perder una vida que no era mía me permitió ganar una que sí lo es. Perder el respeto de personas que nunca me respetaron me permitió recuperar el respeto por mí mismo. Así que sí, me fui sin nada de lo que ellos valoran, pero me llevé la única posesión que realmente importa, la única que no se puede comprar ni vender, mi propia dignidad, intacta y más fuerte que nunca. Y esa dignidad, he aprendido, no es ruidosa. No necesita gritar para ser escuchada. No busca venganza ni se regodea en la caída del otro. A veces la dignidad es una salida silenciosa. Es la calma en tu voz cuando todos esperan que grites. Es la decisión de alejarte de una batalla que no puedes ganar, no por debilidad, sino porque te das cuenta de que el premio no vale la pena. Es elegir tu paz por encima de tener la razón. Es el acto tranquilo de cerrar una puerta detrás de ti, no para encerrar a otros, sino para liberarte a ti mismo. Es el momento en que dejas de luchar por un asiento en su mesa y empiezas a construir la tuya propia, aunque al principio solo tenga una silla. Sé que quizás tú, que estás escuchando mi historia, te has sentido así alguna vez. Atrapado, invisible, menospreciado por las personas que deberían levantarte. Quizás estás en una jaula dorada, como yo lo estaba, con miedo de irte porque te han convencido de que fuera de esos barrotes no hay nada para ti. Quiero que sepas que el miedo a lo desconocido
es una pared alta, pero está hecha de papel. Al otro lado no está el vacío, está el espacio para respirar, para crecer, para recordar quién eras antes de que te dijeran quién debías ser. El primer paso es el más difícil, pero cada paso que das lejos de lo que te rompe es un paso hacia la persona que estás destinada a ser. Hoy, cuando pienso en Isabela y su círculo, no siento ira, sino una profunda compasión. Viven en una fortaleza de apariencias, y el mayor miedo de alguien que vive en una fortaleza así es que una sola piedra de verdad la derrumbe. Su crueldad no era más que un reflejo de su propia fragilidad. Necesitaban hacerme sentir pequeño para poder sentirse grandes ellos. Necesitaban apagar mi luz para que la suya pareciera más brillante. Pero una luz que depende de la oscuridad de otros es una luz muy débil. Mi deseo para ellos, y para cualquiera que viva así, es que un día encuentren un valor que no dependa de la devaluación de nadie más. Al final, esta historia no es sobre un reloj perdido o una boutique financiada con un sacrificio. Es sobre la diferencia entre el precio y el valor. Pasé años rodeado de cosas con un precio muy alto, pero con muy poco valor real. Aprendí de la manera más dura que la verdadera riqueza no está en lo que cuelga de tus paredes o en lo que estacionas en tu garaje. La verdadera riqueza es la paz mental. Es la libertad de ser auténtico. Es poder mirarte al espejo por la mañana y no solo reconocer, sino también respetar a la persona que te devuelve la mirada. Eso es un tesoro que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Mi viaje para reclamar mi vida fue solitario, pero me enseñó que la fortaleza a menudo se encuentra en la soledad. Ahora, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que dar un paso atrás para poder seguir adelante? ¿Has tenido que abandonar un mundo para encontrarte a ti mismo? Comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia, tu voz, podría ser la señal que alguien más está esperando para empezar su propio viaje. Y si estas historias sobre la fuerza del espíritu humano te inspiran, suscríbete al canal y únete a nuestra comunidad, porque juntos recordamos que la dignidad es la única herencia que nadie nos puede arrebatar.